Un saludo a las personas que se conectan a esta hora con nosotros. Casa de Oración Bíblica les da una vez más la bienvenida a este martes de estudio bíblico, donde esperamos que sigamos siendo edificados y seguiremos siendo edificados a través de la palabra del Señor, continuando con este estudio del libro de Mateo. Así que vamos a estar estudiando el capítulo 24. El martes pasado empezamos a ver algunos eventos que son muy importantes y de mucha relevancia para los cristianos. Hablo de la venida del Señor. Amén. Un evento muy, pero muy importante, de mucha trascendencia para cada uno de nosotros. De hecho, nuestra esperanza está puesta en el regreso de Jesús. Si Jesús no regresara, él mismo lo dijo, ¿no? Voy pues a preparar lugar ¿para quién? Para ustedes. Él lo dijo. Voy a ir a preparar lugar para ustedes y voy a regresar por ustedes. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Y si no fuera así, pues en vano sería nuestra fe, ¿no? Si estamos esperando a un Salvador que no va a venir, seríamos los más dignos ¿de qué? De lástima, porque nuestra fe sería vacía, sería en vana, no tendría promesas. Pero esta es algo tan trascendental, tan importante. Y estuvimos hablando acerca de 10 señales, ¿no? Que ya se están cumpliendo. Algunas ya se están cumpliendo, otras faltan por cumplir, otras están ahí en proceso, pero todo va a ir avanzando conforme al plan de Dios, conforme a lo que Dios dejó establecido en su palabra. Amén. El siguiente aviso que vamos a ver, estudiando los pasajes de Mateo 24, del 36 al 51, el siguiente aviso que Jesús le da a sus discípulos es sobre cuán impredecible es el día y la hora de su regreso. Tan impredecible que dice allí que ni los ángeles del cielo, ni siquiera él mismo sabe cuándo ocurrirá, ni siquiera Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra les dijo, ni siquiera yo sé cuándo va a ocurrir. Solo el Padre lo sabe. Y dice allí que como en los días de Noé, en que el diluvio sucedió inesperadamente, los discípulos serán recogidos de entre todas las naciones en un día y una hora que nadie sabe. Los discípulos de todas las naciones, los verdaderos discípulos de Jesús, porque Jesús viene ¿por quién? Por su iglesia. Y la iglesia de Jesús es cada creyente alrededor del mundo que ha puesto su confianza en Él para su salvación. Esa es la iglesia de Jesús. Aquel que ha dicho, yo creo al testimonio que dio el Padre de Jesús en las Escrituras, y allí me dice que yo no me puedo salvar por obras, sino que necesito de esa salvación que Dios me dio por gracia a través de Cristo. Esa es la iglesia de Jesús. Esa es la iglesia por la cual Jesús va a venir. Por aquellos que lo están, ¿qué? Esperando. Él va a venir es por aquellos que lo están esperando. Y esto demanda o exige de los seguidores de Jesús una actitud de servicio fiel y dedicación esmerada y esforzada a las tareas que Jesús les ha encomendado hasta su regreso. Vamos a leer el pasaje. Mateo 24, 36 al 51. Dice la palabra del Señor. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que no entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino, una será llevada y la otra será dejada. Así que ustedes también deben estar alerta,
porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene el ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que asaltaran o que le robaran su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Amén. Vamos a orar. Padre, ponemos delante de ti el tiempo de esta palabra, Señor bendito. Ayúdanos, Señor amado, por medio de tu Espíritu Santo, a recibirla de una manera correcta, a discernirla de una manera correcta, Señor. Sabemos que es importante hablar de estas cosas, Señor, como algo tan importante como lo es tu venida, Señor, porque es uno de los eventos que más está esperando la iglesia, bendito Padre. Y por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a estar apercibidos, a estar atentos, a estar alertas, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, sabiendo que estas verdades son importantes para tu iglesia y que están en la Escritura y que estamos esperando el pleno cumplimiento de todo lo que tú has prometido. Bendito Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En los versículos 36 al 41, dice: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando el Hijo del Hombre venga. Y nos habla allí de que seremos arrebatados, ¿no? Estos versículos se refieren a la segunda venida de Cristo y nos dicen algunas verdades que vamos a compartir en esta noche. La primera verdad que nos dice es que el día y la hora de este acontecimiento solo lo sabe ¿quién? El Padre, solo el Padre. Por allí ha habido mucha gente que ha tratado de ponerle fechas, que ha tratado de sumar y de hacer cuentas. Pero Jesús mismo lo dijo, nadie va a poder saber eso, porque solamente el Padre lo sabe. Es inútil que nosotros querramos hacer cuentas y buscar la manera. ¿Por qué? Porque caeríamos en... ¿Qué pasaría, por ejemplo, si usted supiera en qué momento va a venir Jesús? ¿Qué haría usted, sinceramente? Muchas veces las personas que hacen, hay unos que pensarían, no, pues, digamos, por ejemplo, cuando los papás mandaban a los hijos a lavar la loza o a arreglar la casa y se iban a trabajar, ¿qué pasaba? El papá le decía, a las 5 salgo del trabajo, a las 7 estoy llegando a la casa. Y por lo general, ¿uno qué hacía? Todo el día hacía locha, se ponía a recochar, se ponía a jugar y miraba el reloj. Son las 3. Todavía mi mamá no llega. Pero ¿qué pasaba cuando de preciso el papá o la mamá salían temprano? Qué tremendo, ¿no? Y por eso Jesús dice eso, que no podemos calcular la fecha, porque donde lo calculáramos, donde lo supiéramos, caeríamos en eso. Muchos dirían, ay, pues, si Jesús viene por ahí para diciembre, pues, hago lo que yo quiero todo el año y en diciembre me arrepiento, ¿cierto? Porque así somos, así es la naturaleza humana, así lo hacíamos con nuestros padres. Todo para lo último, sí.
el énfasis de este versículo no está en la falta de conocimiento por parte de Jesús, sino en el hecho de que nadie sabe. Es un secreto de Dios, el Padre, que será revelado cuando Él lo disponga. Nadie puede predecir por medio de las Escrituras ni por la ciencia el día exacto del regreso de Cristo. Y aquí lo importante es la preparación y no los cálculos. ¿Qué es lo importante? Que estemos preparados. Eso es lo importante. Porque ¿qué pasaba cuando usted hacía el oficio temprano y llegaba el papá y la mamá? Usted tranquilo, ¿sí o no? Tranquilo. Así quiere que el Señor encontrarnos, preparados, listos, haciendo su voluntad. Dice Mateo 24 en el en el versículo 44. Leo para ustedes Nueva Traducción Viviente. Mateo 24, 44. Dice: ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. ¿Todo el qué? Todo el tiempo. Porque el Hijo del Hombre, hablando de Él mismo, o sea, hablando de Jesús, vendrá cuando menos lo esperen. Pero debemos estar preparados todo el tiempo. Esto no es para un tiempito y me preparo y después, no, esto es para todo el tiempo. Apocalipsis 16, 15, tome nota allí, en la Nueva Traducción Viviente, Apocalipsis 16, 15, dice de la siguiente manera, Apocalipsis 16, 15. Miren, yo vendré como un ladrón cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. ¿Cómo nos quiere encontrar el Señor? Listos, preparados, esperándolo, para que cuando Él venga no salgamos ¿qué? Desnudos y avergonzados. ¿Usted se ha puesto a pensar cómo se sentirá la gente que se quede en este lugar cuando venga Jesús y que sepan de la venida del Señor y que se den cuenta de que no se fueron con el Señor? Avergonzados, llenos de temor, llenos de frustración, bueno, en fin. Hay eventos importantes en la vida, ¿no? Por ejemplo, un evento importante en la vida, mi hermana Tania, un evento importante en la vida de toda persona. Pensemos, ¿cómo? Un cumpleaños, bien. ¿Qué otro evento? ¿Un matrimonio? Eso es un evento importante, ¿cierto? Un bautizo, bueno, el nacimiento de un niño, ¿qué dicen? Ir a la iglesia es un evento importante, muy bien. Pero por lo general, si nosotros pensamos en un evento importante, ¿qué pasa cuando usted se va a casar? ¿Usted qué hace? Exacto, ¿cierto? Se prepara. Entonces manda a hacer las tarjetas, va y averigua el vestido, habla con el pastor, mira dónde va a ser la reunión, la comida, los invitados, ¿cierto que sí? El curso, pero todo es una preparación, ¿cierto? Comprar una casa también, ¿no? Uno se prepara para comprar esto, queremos tener una casa, entonces preparémonos, que hay que hacer esto, hay que ahorrar, hay que... Son cosas a las cuales les dedicamos meses, ¿cierto? Horas, tal vez años, para planificar, para lograrlas, o mucho más tiempo. Entonces, ¿cuánto más nos deberíamos preparar para el regreso de Cristo? ¿Cuánto más? Si nos preparamos para estas cosas que un día están y ya no van a estar después, ¿cuánto más deberíamos estar preparándonos para el acontecimiento más importante de todos? ¿Cuál es ese? La venida de Jesucristo.
Y es importante porque después de que Él venga ya, los que se quedaron, se quedaron. Así de importante es. No es cualquier cosa. Estemos preparados o no, finalmente eso tendrá resultados eternos. Porque o nos vamos para siempre con el Señor o no vamos a estar para siempre con el Señor. Así de importante es. Así que no se demore porque ninguno de nosotros sabe cuándo regresará Jesús. No posponga eso. No posponga entregarle su vida al Señor. No posponga caminar con Dios verdaderamente. No por jugar, en serio. Una fe verdadera, una fe genuina, una fe que camina con Dios. Una de las maneras en que nosotros nos preparamos para la venida del Señor, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, tenemos que hacer ¿qué? Tenemos disciplinas ¿qué? Espirituales, ¿cierto? Entonces, una de las maneras como nosotros podemos estarnos preparando, ¿cuál sería? Muy bien, orando. ¿Qué más? Discipulándonos, leyendo la Escritura, pero no solamente leyéndola, sino poniéndola por obra. Porque podemos tener mucho conocimiento y conocer muy bien las Escrituras, pero si yo no dejo que esa palabra entre en mi vida y yo la obedezco y camino en ella, ahí no está pasando nada. Amén. Así estaremos listos para su llegada. Verso 37 de Mateo 24. Miremos lo que dice. Verso 37. Póngale una marquita allí para que no se le pierda la hoja. Verso 37 de Mateo 24. Yo estoy usando la Nueva Traducción Viviente. ¿Lo tenemos? Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Vamos a mirar quién era Noé, porque nos hace la advertencia, cuando yo venga va a ser como en los días de Noé. ¿Quién era Noé? Y otra pregunta muy importante, ¿cómo era en los días de Noé? Porque allí lo está diciendo. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. El nombre de Noé significa descanso, tranquilidad. Eso significa el nombre Noé. Noé era hijo de Lamec, descendiente de Set. Eso está ahí en el Génesis. Hijo de Lamec, descendiente de Set. Y en base a las palabras del mismo Lamec, de su padre, el nombre de Noé significaba para él a la vez reposo y consolación. Eso significaba reposo y consolación. Porque él mismo decía, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que el Señor maldijo. Noé era un hombre que enseñaba a la gente a vivir para agradar a Dios. Porque solamente nos quedamos con que Noé construyó el arca, ¿no? Y que vino el diluvio y que todo el mundo murió. Y que él subió al arca y se salvó. Pero no nos damos cuenta y no nos ponemos a examinar cómo era la vida de Noé. Noé era un hombre que enseñaba a la gente a vivir para agradar a Dios. Dice segunda de Pedro 2:5, tome nota allí. Versión Palabra de Dios para todos. Segunda de Pedro, capítulo 2, el versículo 5. Dice en esta versión, dice, tampoco dejó sin castigo al perverso mundo antiguo, hablando de lo que pasó allí en el diluvio, sino que mandó el diluvio, del que solo salvó a Noé, quien enseñaba vivir para agradar a Dios
y a 7 personas más que estaban con él. Pero dice que Noé, ¿qué enseñaba? Vivir para agradar a Dios. Eso era lo que hacía Noé. Este mismo pasaje en la versión Biblia Libre, mire cómo suena, dice: Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, pero protegió a Noé, quien le predicó a la gente sobre el Dios justo. ¿Qué hacía Noé? Le predicaba a la gente. Él fue una de las 8 personas que se salvaron cuando Dios envió un diluvio sobre un mundo de personas malvadas. Pero Noé, ¿qué hacía? Le predicaba a la gente. Noé era justo, íntegro y caminaba con Dios, lo que le hacía estar en un contraste muy fuerte ante una generación impía y corrompida, mientras duraba la paciencia de Dios con esa generación. Imagínese usted ese contraste, ¿no? Usted ser uno de los pocos hombres justos y íntegros que camina con Dios y el resto del mundo malvado, el resto del mundo burlándose de usted. Ah, allá va el evangélico. Mire, allá va el lambeladrillo, va para la iglesia. Y usted recibiendo todo eso, esas burlas, esas críticas. Dice Génesis 6:9. Génesis 6:9, en la Nueva Traducción Viviente. Génesis 6, el versículo 9 dice: Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Qué tremendo, ¿no? Imagínense, la única persona que vivía de una manera que buscaba agradar al Señor. Me recuerda cuando el Señor vino a traer el juicio sobre Sodoma y Gomorra. ¿Sí recuerdan? Estaba allí hablando ¿con quién? Con Abraham. Con Abraham. Y entonces el Señor le dijo: ¿ocultaré lo que voy a hacer a mi amigo Abraham? Y él le dice que va a traer juicio sobre Sodoma y Gomorra porque el clamor de su pecado ha subido tanto que dice: yo mismo he bajado para mirar. Y entonces allí Abraham empieza a decirle: Señor, pero si hubiera 50 justos, si hubiera 50 justos, no la destruiré. Señor, si hubiera 40, si hubiera 30, si hubiera 10, si hubiera 5. Solamente había uno, era Lot. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sacó. Y ahí vino y trajo el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y lo mismo hizo con Noé. ¿Qué hizo con Noé? Lo sacó, lo metió en el arca. Y ahí sí vino y trajo el juicio sobre toda la tierra. Dice: un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Qué tremendo, ¿no? Noé andaba en íntima comunión con Dios. Dice Primera de Pedro 3:20. Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 20. Dice: esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, ¿de quiénes está hablando? De los del diluvio. Esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia, allí vemos la paciencia de Dios. Dice que esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. O sea que Dios le dio un tiempo a esa generación, ¿o no? ¿Cuánto tiempo duró Noé construyendo el arca? Imagínense, 100 años. Tremendo. A nosotros nos da 80, 90, 91, 95. Pacientemente esperando que nosotros nos arrepintamos y vayamos a Jesús. Eso hace el Señor. Eso es ser paciente, ¿o no? Mientras Noé construía el arca, solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Noé les predicaba a la gente de su tiempo
de diversas maneras. Vamos a mirar cómo. Primero, por el ejemplo de su vida limpia. Noé era un hombre íntegro, temeroso de Dios. Él era un ejemplo para la gente de ese tiempo. Y esa debería ser la clase de vida que tú y yo deberíamos llevar. ¿Sabe por qué muchas veces la gente no toma en serio nuestra fe? Porque nosotros no damos testimonio de ella. Nosotros debemos vivir vidas que honren a Dios, no vidas desordenadas. Porque nosotros abrimos nuestra boca y la gente examina nuestra vida y dice, pero no hay coherencia. Y no quiere decir que no pequemos, no quiere decir que no tengamos pecado, sino que precisamente por eso es que buscamos al Señor. Es por eso. Dice Filipenses 2:15. Filipenses 2:15 en la Nueva Traducción Viviente. Filipenses 2, versículo 15. Dice, para que nadie pueda criticarlos, para que nadie ¿qué? Pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios. Y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Así era como brillaba Noé en su tiempo. Con esa luz brillaba Noé. Otra forma en la que Noé le predicaba a la gente de ese tiempo era a través de por su predicación. ¿Por qué? Por cuanto advirtió con toda claridad a los hombres de su generación. Él les advirtió. Les dijo, mire, va a venir un diluvio, va a venir esto. ¿De qué otra manera les predicó? ¿Qué trabajo le encargó Dios a Noé? ¿Que construyera qué? Un arca. A través de la construcción del arca, Noé le estaba predicando a la generación de ese tiempo. Porque él estaba obedeciendo ¿qué? La palabra de Dios, la orden del Señor. Aunque pareciera loco. Porque Noé estaba construyendo un arca en un lugar donde no había agua. Y le estaba diciendo a la gente que iba a llover cuando eso todavía no pasaba en la tierra. No existía la lluvia en ese tiempo. Por eso cuando él dijo, es que va a venir un diluvio, va a empezar a caer agua del cielo, la gente se quedó. ¿Qué le pasa? ¿Está loco? Le dieron un pan trasnochado a Noé. La leche de cabra que sirvieron esa mañana estaba cortada. Pero por la construcción del arca, él le predicaba a la gente. ¿De qué otra manera? Por el temor reverente, Noé creyó en que la humanidad había ultrajado la santidad de Dios y en el inminente juicio que se avecinaba. Ese temor reverente, él creyó a lo que Dios le dijo. Dice Hebreos 11:7. Hebreos 11:7 en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 11:7. Mire lo que dice. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca habían sucedido. ¿Sí nota allí? Cosas que nunca habían sucedido. O sea, la lluvia, lo que iba a pasar, eso nunca había llovido sobre la tierra. Dice allá en el Génesis, cuando usted lee el Génesis, hay una parte donde dice que subía un vapor que regaba la tierra. Subía un vapor de la tierra. Haga de cuenta como, no sé, yo, como por poner un ejemplo, ¿han ido o han visto esos lugares de esas selvas húmedas? Que a toda hora es como ese vapor, a toda hora es esa humedad. Algo así. Entonces dice que cosas que aún no habían sucedido. Dice, y por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Noé tomó seriamente la palabra del Señor
y se aferró al único medio de salvación para él y los suyos. Él tomó en serio la palabra del Señor. Había en el arca lugar de sobra para muchas otras personas, si éstas hubieran querido entrar, pero no quisieron. Noé les decía, mire que va a pasar esto. ¿Qué va, loco? Y en esa arca había lugar para muchas personas, pero ellas no quisieron entrar. Así como para los animales. Y fue así que por esa fe Noé condenó al mundo. Pero no fue Noé, sino que a él estaba demostrando que los impíos iban a morir no por las aguas del diluvio, sino por su indiferencia e incredulidad. Como va a pasar cuando venga el Señor. Como va a pasar cuando venga el día que estemos todos delante del Señor. Muchos van a ser condenados por su indiferencia e incredulidad. Ahora, cabe aclarar que por íntegro que fuera Noé, Noé no era sin pecado. Él vino a ser el heredero de la justicia que vino por la fe y fue literalmente salvado por la fe. O sea, cuando hablamos de literalmente fue porque le creyó a Dios. Por eso fue salvo Noé. Él no fue salvo por obras, porque él mismo pecaba. Inclusive vemos allí en el Génesis que después de que se secan las aguas del diluvio, ¿qué pasó con Noé? Se emborrachó y se desnudó y se quedó dormido y los hijos lo vieron desnudo. ¿Pecó Noé? Pecó. Fue porque le creyó al Señor que Noé fue salvo. Y es por nosotros creer al Evangelio, por nosotros creer en el sacrificio de Cristo y poner nuestra confianza en Él, caminando con Él, que nosotros somos salvos. Es porque le creemos al Señor. Ahora, ¿cómo eran los días de Noé? ¿Cómo era la generación? ¿Cómo era esa generación en los días de Noé? Vaya conmigo, Génesis 6. Yo lo voy a leer en la nueva versión, en la versión Nueva Biblia Viva. Génesis 6, versículos 5 al 6. Miremos cómo era la gente del tiempo de Noé. ¿Cómo era esa generación? ¿Cómo eran esos niños, esos jóvenes, esos adultos, esos ancianos? ¿Cómo eran en ese tiempo? Génesis 6, versículos 5 al 6, versión Nueva Biblia Viva, dice: cuando el Señor Dios vio el alcance de la maldad humana, ¿qué había en ese tiempo? Maldad. Y que la gente solo pensaba en hacer lo malo. ¿En qué pensaba la gente en el tiempo de Noé? En hacer lo malo. Le dolió haberla creado y se llenó de mucho pesar. En los versículos 11 al 13 de ese mismo pasaje, en la versión Nueva Biblia Viva, los versículos 11 al 13 sigue diciendo: Dios vio que la humanidad se había degenerado y practicaba la violencia. La depravación llegó a tal extremo que un día Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a la humanidad. Imagínense hasta dónde había llegado el grado de corrupción. Dice que la gente llegó a tal depravación, que llegó a tal extremo que un día Dios dijo: no más. Y si ustedes miran el panorama mundial y miran cómo están cambiando los tiempos, cómo están cambiando las personas, las leyes que tal vez en otro tiempo eran impensables que se estuvieran aprobando y que ahora ya se piensa como para aprobar, la humanidad va a ir de mal en peor, se va a ir degenerando, se va a seguir depravando. Por eso el Señor dijo, ¿qué dijo el Señor? Que cuando el Hijo del Hombre regrese será como en los días ¿de quién? De Noé. Y estamos mirando cómo era en los días de Noé. Dice, he decidido destruir la humanidad porque que por su culpa hay mucha violencia y corrupción en la tierra. Y en el libro de Job también Dios nos dejó un detalle de cómo era el carácter de las personas en esos días. Vaya conmigo allí, Job capítulo 22, leo Nueva Traducción Viviente.
Job capítulo 22, versículos 15 al 17. Job 22, versículos 15 al 17. Dice de la siguiente manera: ¿seguirás en las antiguas sendas por donde anduvieron los malvados? Ellos fueron cortados en la flor de la vida, los cimientos de su vida arrasados como por un río. ¿De quién está hablando allí? De la gente del diluvio. Dice, ¿seguirás las antiguas sendas por donde anduvieron los malvados? Ellos fueron cortados en la flor de la vida, los cimientos de su vida arrasados como por un río. Y mire lo que sigue diciendo: pues dijeron a Dios, déjanos en paz. ¿Qué puede hacernos el Todopoderoso? ¿Qué decía la gente en ese tiempo a Dios? Déjanos en paz. Queremos vivir nuestra vida. No nos importa lo que tú puedas hacer. Y así hay mucha gente que vive en este tiempo. Así va a crecer mucha gente o muchas generaciones en donde no se siembre la palabra, en donde nosotros como hombres no nos paremos en la brecha y sembremos el evangelio en esos niños, en esas niñas. Y créame que nosotros vamos a tener mucha responsabilidad, porque si usted piensa, somos una generación que tiene demasiada luz de la palabra en este tiempo. Tenemos muchos medios para leer la escritura, tenemos muchas facilidades de muchas cosas. ¿Y usted cree que Dios no nos va a llamar la atención por eso? Mucho se nos va a demandar, mucho. Ténganlo en cuenta, varones, tengámoslo en cuenta. Ténganlo en cuenta, mujeres que tienen a sus hijos allí en la casa. Otro punto, o lo que nos muestran estos versículos de Mateo 24, nos dice que ese tiempo llegará repentinamente y por sorpresa sobre los que estén metidos, concentrados y entregados en las cosas materiales. Verso 38 es el que vamos a leer. El segundo punto nos dice que ese tiempo llegará repentinamente, por sorpresa. ¿Pero sobre quiénes llegará por sorpresa? Sobre los que están concentrados y entregados en las cosas materiales o en las cosas de esta vida, en las cosas de este mundo. Sobre ellos es los que va a llegar por sorpresa. A nosotros no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, ¿qué? Preparándonos, estamos vigilantes. Ojalá sea así. Que el Señor nos haya así cuando Él venga, esperándolo, preparados. Yo me pongo a pensar, yo creo que en ese tiempo va a haber gente que, imagínense que el Señor venga un domingo o venga un martes y que esté este local aquí lleno, si estamos todavía acá, ¿no? Y que todo el mundo desaparezca y se quede este local abierto. ¿Y qué pasó ahí? Porque vamos a estar preparados, vamos a estar esperando al Señor. El versículo 38 dice: en esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. Esta expresión de que la gente disfrutaba de fiestas y todo eso, en otra versión dice que comían y bebían y se casaban y se daban en casamiento. Esta expresión, comían y bebían, se refiere al desenfreno, al libertinaje y al no creer que existe Dios. Y en lugar de que haya un arrepentimiento, las personas se burlan y se jactan en sus pecados, pensando que nunca tendrán que dar cuentas al Todopoderoso. Lucas 17, versículos 26 al 29. Lucas 17, versículos 26 al 29. Leo para ustedes Nueva Traducción Viviente. Cuando el Hijo del Hombre regrese,
Será como en los días de Noé, como en los días de ¿quién? De Noé. En esos días la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en su barco y llegó el diluvio y los destruyó a todos. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban, hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y los destruyó a todos. Una indiferencia total hacia las cosas de Dios. Eso había en los tiempos de Noé. Eso había en los tiempos de Lot. Una indiferencia total. La gente estaba más afanada por el negocio. Tengo que prosperar, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Y como lo hemos aprendido aquí, no es que sea malo prepararse, no es que sea malo tener aspiraciones o querer un buen futuro. Pero lo malo es cuando tú pones esas cosas por encima de tu relación con Dios. Eso es lo malo. ¿Cuántas personas no se fueron tras el sueño americano? Y no le preguntaron al Señor, Señor, ¿es tu voluntad? No, voy a ir a buscar mi futuro. Y tal vez algunos pasaron, otros no pasaron. A otros les pasaron cosas en el camino. Y los que pasaron, bueno, pasaron, pero están allá trabajando como esclavos. Y pregunte si se están congregando. No. Pregunte si su relación está bien con el Señor. No. Y a eso es a lo que se refiere. No está mal prosperar, no está mal querer hacer las cosas, pero nuestra prioridad debe ser nuestra relación con Dios. Eso es prioridad. La mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos no es una casa, un carro, una beca, aunque eso está bien. La mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es esta palabra, la palabra del Señor, que lo dejes a Él teniendo una relación con el Señor. Eso es lo mejor que tú le puedes dejar a tus hijos. Me recuerda la actitud del hombre rico. ¿Sí recuerdan la historia del hombre rico? Eso está en Lucas 12, pero para explicarlo, dice que había un hombre que tenía un gran campo y que un día sus cultivos dieron mucho fruto y dice que tenía tan abundancia que no tenía dónde guardarla. Ya no le cabían los graneros, ya no le cabía la comida en sus alacenas. La nevera estaba llena, había buena plata en el banco, bueno, en fin, los negocios iban bien. Y dice, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer unos graneros más grandes y voy a meter todo allí y voy a decir, bueno, ya tengo buena plata. Ahora sí me voy a sentar a disfrutar de la vida, a comer y a beber y a disfrutar de todo lo que he trabajado. Y hay gente que piensa así. Hay gente que dice, voy a hacer mis negocios, voy a trabajar hasta los 40, hasta los 50 y de ahí me voy a relajar. Pero dice que el Señor le dice a este hombre, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que no es rico con su relación con Dios, sino el que hace solamente riquezas aquí en la tierra. Cuando le dijo que iban a pedirle su alma, le estaba diciendo, esta noche te vas a morir. Y muchos piensan así, no, yo voy a trabajar, voy a hacer... Pero ponen esas cosas por encima de la eternidad, por encima de lo que Dios tiene para nosotros. Como la actitud también de las personas en la parábola de la gran fiesta, Lucas 14, versículos 15 al 24. Voy a leerlo rápidamente. Lucas 14, versículos 15 al 24. Dice la palabra del Señor. Jesús respondió con la siguiente historia. Un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a sus sirvientes a decirles a los invitados, vengan al banquete, está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. ¿Comenzaron a poner qué? Excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. Por favor, discúlpame.
Otro dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlos. Por favor, discúlpame. Otro dijo, acabo de casarme, así que no puedo ir. El sirviente regresó y le informó a su amo lo que le habían dicho. Su amo se puso furioso y le dijo, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Pues ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. ¿Cuál era la actitud de estas personas? Excusas. Dios los estaba llamando porque el que hizo, ahí según la historia, ¿quién era el Señor que había hecho la fiesta? Dios. Y estaba llamando ¿a qué? Al banquete, a sus invitados. Dice la Escritura que nosotros esperamos las bodas ¿de qué? Del Cordero. Que la iglesia va a estar en las bodas del Cordero y que nosotros nos vamos a sentar a la mesa con el Señor. Pero que muchos pusieron ¿qué? Excusas. No, tengo que hacer esto. No, no tengo tiempo para la iglesia. No tengo tiempo para Dios. Ahorita estoy estudiando, ahorita estoy trabajando, estoy detrás de un negocio. No, es que me acabé de casar y estoy aquí con mi esposa y tengo que solamente mi esposa. Estoy dedicado a mi familia. En la antigua historia del Génesis, Noé se preparó cuando hacía buen tiempo para el diluvio que había de venir. Y cuando vino, ¿cómo estaba Noé? Cuando llegó el diluvio, preparado. Él estaba preparado. Pero el resto de la humanidad estaba perdido, comiendo y vendiendo y casándose, y fueron sorprendidos totalmente de improviso. ¿Y fueron qué? Barridos. Vino el agua y se los llevó a todos. Estos versículos representan una advertencia para que no estemos tan inmersos en el tiempo, y cuando digo tiempo hablo de la vida en esta tierra, porque tenemos un tiempo en esta tierra, ¿no? ¿Cuántos años más o menos vamos a vivir? Lo que Dios quiera, hermano, buena respuesta. Lo que Dios quiera vamos a vivir porque no lo sabemos. Solo Dios sabe el día que nos vamos a ir. Que no estemos tan inmersos en el tiempo que lleguemos a olvidar la eternidad, porque vamos para una eternidad, ¿o no? Eso es seguro. Vamos para una eternidad, unos con Cristo y otros sin Cristo, pero todos vamos para allá. Y a veces Dios lo que no quiere es que estemos tan inmersos en las cosas de este mundo que se nos olvida que tenemos una cita con nuestro Creador. Que nunca permitamos que los intereses del mundo, por muy necesarios que sean, porque hay cosas que son necesarias, ¿el dinero es necesario? Sí es necesario para pagar las cosas, para hacer muchas cosas, para sostenernos, pero no es lo más importante. Por muy necesarias que sean, nos distraigan totalmente de recordar que hay Dios. Y que las consecuencias de la vida y de la muerte están en las manos ¿de quién? De Dios. Que cuando nos llegue el día en que Él nos llame a su presencia, ya sea porque Él venga o porque nos llegue la hora de morir, ya sea en la mañana, al mediodía o por la tarde, porque no sabemos, debería encontrarnos preparados. Así quiere encontrarnos el Señor. Mire, dice primero a los Corintios, capítulo 7, versículos 29 al 31. Primera a los Corintios, capítulo 7, versos 29 al 31.
Leo para ustedes, Nueva Traducción Viviente. Dice, déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve. Nuestro tiempo en esta tierra, ¿cómo es? Breve, es corto. Comparado con la eternidad, el tiempo aquí en la tierra no es nada. Dice la Escritura que para nosotros nuestra vida es como un suspiro, como neblina que está por un momento y después ya no está. Así de corta es nuestra vida. El tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente, aclaro allí, ¿no? No deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Los que lloran, los que se alegran, los que hablan, los que compran cosas, perdón, no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, por su alegría, ni por sus posesiones. Y aunque a veces hay tristezas, ¿no? En esta vida hay tristezas, hay llanto, hay quebranto, hay dolor, situaciones difíciles, pero dice que no deberíamos ser absorbidos por eso, sino que por el contrario, viene un tiempo en que debemos levantarnos y seguir perseverando en el Señor. ¿Hay alegrías? Claro, hay alegrías también, pero eso no debería ser lo que nos llena, porque entonces cuando no hay alegría, ¿qué le pasa a la gente? Oh, no, me alejo del Señor. Dios no está conmigo, Dios se olvidó de mí. ¿Por qué? Porque me está pasando esto, me está pasando aquello. Mire, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor, el Señor está con nosotros. Porque tenemos un Dios tan poderoso que aprovecha esas circunstancias malas que nos suceden y Él las transforma para nuestro bien, conforme a sus propósitos. Ni sus posesiones, no deberíamos ser absorbidos, ¿por qué? Por nuestras posesiones. No, es que quiero hacer esto, quiero hacer un gran negocio, quiero hacer esto. Eso está bien, pero vuelvo y digo, que no lo absorba, que no lo aparte de su comunión con Dios, que no lo aparte de su servicio al Señor, que no lo absorba. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos pronto desaparecerá. ¿Cómo quiere encontrarnos el Señor en su venida? Preparados. Y quiero que se lleve eso esta noche y medite allí en su corazón si verdaderamente usted está preparado para la venida del Señor. Si se está preparando, ¿cómo nos preparamos? Caminando con el Señor, leyendo la Escritura, pero no solamente leyendo la Escritura, poniéndola ¿por qué? Por obra, porque en vano es que tengamos conocimiento si no lo aplicamos. Él quiere vernos haciendo su voluntad. Le invito a que se ponga sobre sus pies. El próximo martes continuamos, porque allí sigue el Señor haciendo ciertas advertencias y nos enseña a través de unas cuantas parábolas y vamos a estar meditando en ellas. Pero como les he dicho, que sirvamos al Señor, que estemos preparados, que tomemos en serio las cosas del Señor como lo hizo Noé. ¿Qué hizo Noé? Tomó en serio la palabra del Señor. De cosas que aún no se veían. Y a nosotros también el Señor nos está advirtiendo de cosas que aún no se ven, pero van a venir, como es su venida. Le invito a que cierre allí sus ojos y que le demos gracias al Señor. Amado Padre, oh bendito Dios, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque ella nos instruye, pero también nos advierte, Señor. Y es por eso, bendito Dios, que en esta noche presentamos nuestras vidas y te pedimos, ayúdanos a estar preparados, Señor. Perdónanos si nuestra actitud ha sido una actitud de indiferencia,
de negligencia, de incredulidad. Perdónanos, Señor, si no hemos tenido el corazón dispuesto para servir, para esperar tu venida. Te pedimos perdón, amado Rey de Gloria, y te pedimos que nos ayudes a perseverar en este caminar contigo. Te pedimos que nos ayudes a perseverar en la oración, ayúdanos a perseverar en la lectura de tu palabra, ayúdanos a, Señor, que las cosas de este mundo no nos absorban, Rey de Gloria. Vivimos en una generación en la que el tiempo se ha cortado y al sumarle a eso también tenemos que estamos en una generación que tiene mayor distracción, donde hay más entretenimiento, donde hay más formas de perder el tiempo. Por eso, bendito Señor, te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a ser buenos mayordomos de las horas que nos das cada día. Porque también el tiempo es un don que aunque no lo vemos, aunque no es tangible, es algo que tú y yo cada día tenemos que administrar. ¿Cómo estás administrando tu vida? ¿Cómo estás administrando el tiempo que Dios te ha dado en esta tierra? ¿Cómo lo estás aprovechando? ¿Cómo lo estás invirtiendo? ¿A qué le estás invirtiendo más? ¿A las cosas de este mundo o a las cosas del Señor? Recuerde lo que dice la Escritura, que cielo y tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Que las cosas de este mundo, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida un día pasarán, pero que el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Señor, te pedimos perdón con todo nuestro corazón, bendito Rey de Gloria. Gracias por esta enseñanza, gracias por esta palabra, bendito Dios. Hoy redarguyes nuestro corazón una vez más a la diligencia, a estar preparados, a estar concentrados, a estar prestos, listos, prontos para tu venida. Ayúdanos a estar así, Señor. Ayúdanos, por favor, a que cuando tú vengas nos encuentres haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que si es el tiempo de partir, si es el tiempo de que nuestros días se acaben en esta tierra, nos encuentres haciendo tu voluntad, Señor. Que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que sostenidos de tu brazo caminemos por la senda derecha que has hecho para nuestros pies. Amada iglesia, prepárate. Amada iglesia, sé diligente. Amada iglesia, aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien los días. Aprovecha bien el tiempo de tu vida, porque vendrán los días cuando estos ojos se cansarán, cuando estos ojos no podrán ver igualmente para leer la palabra y será más difícil. Cuando la salud ya no será igual, las fuerzas ya no serán igual, porque tenemos que ser conscientes que este cuerpo se agota. Ofrécele los mejores años de tu vida al Señor y no te sientas mal si tal vez ya le estás ofreciendo tal vez la mitad de tu vida al Señor. Alégrate porque el Señor tuvo misericordia de ti y pídele que te ayude para ofrecerle el resto que te queda. Padre, te damos gracias, bendito Señor. Honramos tu presencia, Rey de Gloria, y te pedimos que nos ayudes a meditar en estas palabras. Ayúdanos a ponerlas por obra, bendito Señor. Ayúdanos a pensar en ellas todo el tiempo mientras caminamos en esta tierra. Te damos gracias, amado Rey de Gloria, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Todo honor y toda gloria es para ti, amado Rey. Te honramos y te bendecimos. Aleluya. Aleluya. Les invito a que sigamos honrando al Señor conforme Él le haya prosperado, de manera voluntaria, con la fe que sabe que Dios es su proveedor,
Pero como lo hemos enseñado a este lugar, dé de lo que tiene, no de lo que no tiene, porque el Señor sabe y Él conoce. Amén. Y que Él dice que Él ama al dador alegre, al que da con alegría. No por tristeza, no por necesidad, sino con un corazón alegre, que confía en su Creador. Amén. Les recordamos nuestra próxima reunión, no olvide, viernes 7:30 de la noche están las maestras del bien, así que les extiendo la invitación a las mujeres. Están siendo muy edificadas, aparte el tiempo, Dios se encarga del resto. Usted haga las cosas del Señor y el Señor se va a encargar de las cosas de ustedes. Amén. Estamos orando al Señor para que también nos dé la oportunidad, la sabiduría, para que también nos reunamos con los hombres, porque es necesario que seamos edificados en la palabra. Cada uno de nosotros enfrenta retos, circunstancias en su vida, situaciones que no faltan, y por eso queremos reunirnos con los hombres, para edificarnos, para orar los unos por los otros. Que ustedes también oren por mí, porque no solamente yo también necesito oración, yo también enfrento cosas, dificultades. Yo también soy una oveja, pastoreada por el Señor. Amén. Entonces, estemos orando por eso, varones, que el Señor nos guíe, nos dé la sabiduría cómo lo hacemos y qué tiempo nos apareja para reunirnos y para edificarnos. Amén. 7:30 de la noche, maestras del bien. Domingo, no olvide, tenemos nuestro culto de alabanza, de adoración, culto dominical. ¿A qué horas? A las 9 de la mañana. De paso, también les extendemos la invitación a las personas que se conectan y aquellos que tal vez no conocen estos nuevos horarios, el domingo 9 de la mañana. También les extendemos la invitación el sábado. El sábado estamos en este lugar, porque como lo decía, ¿cómo ven la iglesia? Está limpia, está bonita. Damos gracias a las personas que el sábado pasado dispusieron su corazón para servirle al Señor, porque así también le servimos al Señor. Y como lo decíamos, la idea es que nos reunamos el sábado, 7:30 de la mañana en este lugar, para que le sirvamos al Señor y mantengamos este lugar como le agrada al Señor, limpio, aseado. Y como yo lo decía, es más fácil si lo hacemos cada 8 días, porque ¿cuánto se demoraron haciendo el aseo, mi hermano? Imagínense, media hora, 40 minutos máximo, 1 hora. Más o menos eso yo le calculé, 1 hora. Pero como somos varios, pues uno hace una cosa, otro hace otra y se acaba rápido. Y se mantiene la iglesia como limpia. Si lo hacemos cada 8 días, va a ser más fácil. Lo que les decía, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, el que menos desordena. Ese es más limpio. Y así queremos mantener este lugar, limpio y en orden. Y continuamos con el discipulado, no olvide, después del servicio de las 9, continuamos con el discipulado, no olviden las tareas, no olviden, tienen tiempo, hoy es ¿qué? Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, 4 días, todavía quedan, para que hagan las tareas. No olviden la tarea del libro de los Reyes, que les pedí el favor que leyeran, que estudiaran la vida de Saúl y que nos compartan qué aprendieron allí. Creo que no es más, ¿cierto? Exponer los libros, ¿no? La exposición del libro. Y continuamos avanzando en el Señor. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, honramos tu nombre, Rey de Gloria. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos reunirnos una vez más en pos de ti, Señor. Te damos gracias por las ofrendas, Rey de Gloria. Gracias porque es de lo recibido de tu mano que nosotros podemos dar, Señor. Queremos orar muy especialmente en esta hora por nuestros gobernantes, Señor, por toda esta situación que está pasando allí con el transporte, con el precio de la gasolina, Señor, todas estas cosas. Te pedimos, Señor, que tú pongas allí conforme a tu voluntad tu mano, que se pueda llegar a un buen acuerdo, Señor, porque tú sabes que como siempre, pues los más afectados somos los que
Los de más bajos recursos son los más afectados, Padre. Por eso te pedimos, Señor, que tengas misericordia, Rey de Gloria. Sabemos, Señor, que muchas cosas vienen a nuestra vida por culpa de las malas decisiones, pero oramos por eso por nuestros gobernantes, Señor, que les dé sabiduría, que inquiete su corazón para que todo sea justo y con equidad, Señor. Gracias, Señor bendito, ayúdanos a nosotros también a ser buenos mayordomos en nuestras casas, de todo lo que nos das. Ayúdanos también a enseñarles a nuestros hijos este principio de ser buenos administradores, de pensar también en los demás, de pensar en un futuro, en tantas cosas. Danos sabiduría, Señor bendito. Te damos gracias por la provisión, gracias por los trabajos, gracias por nuestros hogares, gracias porque tenemos un techo donde cual podemos cubrir nuestras cabezas, tenemos alimento, tenemos vestido, calzado. Gracias, Señor. Todo esto proviene de ti, bendito Padre. Y te damos gracias en Cristo Jesús. Todo honor y toda gloria es para ti. Aleluya. Un saludo a las personas que se conectaron, que el Señor les bendiga. No olviden, nos vemos el próximo domingo por este mismo medio a las 9 de la mañana. Un abrazo a todos, bendiciones.